yo les puedo prestar a usted material, espacio, un termómetro, ya sea que van a ir al salón a hacer el experimento o que quieran trabajar aquí algún experimento, ¿cierto? El semestre pasado, por ejemplo, hubo unos pelados que estuvieron trabajando en un carro para que funcionara con una celda electroquímica, iban a concursar en Cartagena, ¿cierto? La idea era que se diseñara un carro que funcionara con una reacción química y el concurso lo ganaba el carro que más avanzara. Solamente presentaron como 3 y incluso a los 3 les dieron mérito. Que quedara ahí como de primero los llevaban a concursar ya a nivel internacional. Entonces mire que simplemente hablaron con un profesor que dictaba un curso de electroquímica y le dijeron que el cielo se avalaba y aquí estuvieron haciendo toda la experimentación y el montaje. Entonces lo mismo pueden hacer ustedes. Si ustedes ven la necesidad de utilizar el espacio que hay acá, los recursos que hay acá, recurso humano, o sea yo, materiales, equipos, cabina de extracción, espacio, pueden hacerlo sin ningún problema. Simplemente se formaliza y se hace. O cuando hagan el trabajo de grado, el laboratorio también le presta servicio a los estudiantes que están haciendo trabajo de grado, ya sea pregrado o posgrado, o a grupos de investigación. Aquí hay veces grupos de investigación que no tienen dónde trabajar, entonces recurren a estas instalaciones y pueden trabajar acá. Eso a manera de presentación para que sepan que el laboratorio está a la orden de ustedes. ¿Listo? El curso que ustedes ven es curso de termodinámica y el experimento que vamos a hacer hoy les va a ayudar a ustedes a entender qué es la termodinámica y qué es una máquina térmica. ¿Cuál es la definición de termodinámica? La ciencia que estudia la forma de energía. Las formas. Estudia no solo las formas, sino la energía como tal. Las diferentes formas en que se presenta la energía, las transformaciones de energía, los fluidos involucrados en esas transformaciones y las propiedades de los fluidos. Porque yo puedo hablar de energía, pero la energía se cuantifica, la energía tiene unidades. La energía se cuantifica, se calcula, hay modelos matemáticos, para poder hallar se necesitan las propiedades, ¿cierto? Y hay muchas formas de energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, estamos hablando de masa que es una propiedad, velocidad que es una propiedad para una sustancia, ¿cierto? Energía potencial, mgz, z que es altura, m que es masa, y así, energía en forma de trabajo, hay trabajo de expansión, trabajo eléctrico. Entonces mire que para uno poder cuantificar la energía necesita medir las propiedades de lo que yo quiero cuantificar de la energía. Energía química, los combustibles tienen una propiedad que se llama poder calorífico y se necesita la masa que se quema para poder hallar esa energía que se libera. Entonces todo eso lo estudia la termodinámica. ¿Y cuál es la definición de máquina térmica? No, una caldera es simplemente un dispositivo donde usted convierte calor, energía química a calor, ¿cierto? Y el vapor le sirve para transportar esa energía. ¿No les han definido el concepto de máquina térmica? Una máquina térmica es la contextualización de esa definición que vimos de termodinámica. ¿Por qué? Dijimos, termodinámica es una ciencia que estudia la energía. Esto es una máquina térmica, aquí vamos a ver energía, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se transforma. Termodinámica, que estudia la energía, las diferentes formas de energía. Aquí va a haber energía química, va a haber energía térmica y va a haber trabajo útil. Las transformaciones de energía, vamos a transformar energía química a energía térmica y energía térmica a energía en forma de trabajo potencial. Los fluidos involucrados, hay un fluido que es un combustible, vamos a trabajar con etanol, y hay un fluido que es agua, y vamos a trabajar con ese fluido. Y las propiedades de los fluidos involucrados en esas transformaciones. Nosotros necesitamos hablar de las propiedades del combustible, poder calorífico, densidad, masa, volumen, de las propiedades del agua en la caldera, temperatura, masa, volumen, densidad, de las propiedades del agua que vamos a desplazar, altura, masa. Entonces mire que esto me contextualiza a mí lo que es la termodinámica. Y una máquina térmica simplemente es un dispositivo que opera entre una fuente de alta, o sea, una fuente que produce calor, una fuente de baja, que es una fuente que recibe calor y que produce trabajo, ¿cierto? El hombre a lo largo de la historia ha encontrado la energía disponible en el ambiente, pero como tal no le saca mucho provecho. ¿Qué gano yo con tener ahí 1 litro de gasolina? ¿Cómo hago yo para poder aprovechar esa energía? ¿Qué tengo que hacer? Quemarlo, o sea que lo transformo a calor.
como calor yo podría hasta cocinar, aunque cocinar con gasolina fue muy maluco porque la comida que de la gasolina. Pero yo ese calor lo puedo transformar a otro tipo de energía. Por ejemplo, dentro de un motor yo lo transformo a movimiento de eje, trabajo de eje. Y si eso lo tengo conectado a unas llantas, lo transformo en energía cinética. Y si ahí tengo un turbogenerador en el eje, lo puedo transformar en energía eléctrica. Entonces, ¿qué ha hecho el ser humano a lo largo de la historia? Esa energía que está disponible como recursos naturales, la transforma para producir trabajo útil o para otro tipo de energía que le pueda sacar provecho. La energía solar, mire que la energía solar está disponible en el ambiente. El hombre ha diseñado dispositivos para aprovechar ese calor y lo más sencillo que hay que es calentar agua, ¿cierto? Aquí en la nueva villa de Laura creo que es, hay unos calentadores solares en el techo para calentar el agua. Mire que nosotros podemos calentar agua para bañar en las mañanas muy frías con un calentador a gas o con una tina. Allá utilizan energía solar o hay cocinas solares, ¿cierto? O también ya hoy en día se convierte esa energía solar en energía eléctrica y esa energía eléctrica la utilizo para cargar un celular, en fin. Entonces mire que el hombre lo que ha hecho es coger esa energía y transformarla para su beneficio propio. Cuando en esa transformación se utiliza calor como fuente de alta y como una fuente de baja y se saca trabajo, se llama máquina térmica. Como ejemplos de máquina térmica tenemos el motor a combustión de un carro, o nosotros los seres humanos somos máquinas térmicas, o ese pajarito que hay que se llama el pajarito bebedor es una máquina térmica, o nosotros este montaje que tenemos acá lo vamos a poner a operar como una máquina térmica, una fuente de alta donde se libera calor, una fuente de baja que son los alrededores. Generalmente la fuente de baja termina siendo los alrededores y producen trabajo. ¿Qué? Voy a subir agua de acá hasta este nivel. Entonces ahí hay trabajo, hay fuerza por desplazamiento. Profesor, ¿por qué es térmica el pajarito? Hay un gradiente de temperatura entre la base y la cabeza, Eso es lo que de hace 4 subir el grados. líquido. Los fenómenos físico-químicos que se dan por ese gradiente de temperatura es lo que obliga a que el líquido suba. Y va a ser un fenómeno similar a lo que va a obligar a que el agua suba de acá hasta acá. En termodinámica ustedes han escuchado el término equilibrio, ¿cierto? Equilibrio térmico y equilibrio de presiones. Cuando yo cambio de un estado termodinámico a otro estado termodinámico se rompe el equilibrio, eso se llama proceso. Y para que haya un proceso tiene que haber una interacción entre el sistema y los alrededores intercambiando energía. En este momento aquí hay equilibrio térmico, la temperatura no varía con el tiempo y hay equilibrio mecánico. La presión dentro de esta cámara es igual a la presión externa y por eso el agua está en reposo. Si yo logro que la presión aumente acá, va a haber un gradiente de presión, se daña el equilibrio mecánico. Y ese gradiente de presión obliga a que el agua suba por este tubo y se me va hasta allá, ¿cierto? Ahí ya hay trabajo. Entonces yo convierto la energía térmica que gana este sistema agua acá en trabajo útil. Pues vamos a ver cómo es. Entonces les decía que nosotros somos máquinas térmicas también. En un motor a combustión hay una fuente de alta. ¿Cuál es esa fuente de alta? ¿Qué es lo que produce el calor para un motor de combustión? Combustible, o sea, un hidrocarburo, ¿cierto? Y hay una fuente de baja, que son los alrededores. Ese calor que se produce ahí en el motor, yo lo convierto a trabajo útil porque me mueven unos pistones. Esos pistones pegados a un cigüeñal o a un eje me convierten eso en trabajo de eje, y ese eje unido a una llanta me convierte en eso a trabajo cinético, ¿cierto? Pero mire que ese calor no todo se aprovecha como trabajo. Hay una fuente de baja que me recibe el calor que no se aprovecha. Entonces, si ustedes ven, el motor de un carro tiene refrigeración. Cuando yo refrigero el motor de un carro, yo estoy disminuyendo su eficiencia, pero yo tengo que hacerlo porque si no lo hago se quema el motor, ¿cierto? Entonces mire que tiene todo un sistema de refrigeración, hay una cantidad de agua que circula por el motor, se calienta para robarle calor y ese calor donde se expulsa en el radiador, como un ventilador. ¿Dónde termina ese calor? En la atmósfera, en el ambiente. También los gases calientes, después de que convierten ese calor a trabajo, siguen por un circuito que termina en el mofle. Y esos gases calientes, ¿a dónde se van? Al ambiente, ¿cierto? Entonces la fuente de baja siempre va a ser el entorno. Entonces, la fuente de alta es el hidrocarburo que libera su energía química y la convierte a trabajo útil,
parte de ese calor y el otro calor se desperdicia al entorno. En los seres humanos, ¿cuál es el combustible de nosotros? Y la comida que son carbohidratos. Y en el carro que son hidrocarburos. Son los mismos compuestos de carbono e hidrógeno, pero organizados en forma diferente. Que al reaccionar con oxígeno, en un carro se necesita el aire, ¿cierto? Y los seres humanos, para eso necesitamos aire. Y no propiamente el aire, sino el oxígeno que hay en el aire para que pueda haber combustión. Para que haya combustión se necesita combustible, comburente, que es el oxígeno del aire, y una chispa o un sistema de ignición. En los automóviles que son a gasolina son unas bujías. En los que son con ACPM o biodiesel es con compresión. Y en el ser humano, pues esa chispa la hacen, son los metabolismos, esas bacterias, esas moléculas, las que provocan que se libere ese calor, ¿cierto? Pues la reacción es oxígeno más carbono, produce dióxido de carbono y energía, y agua, vapor de agua. Entonces la fuente alta de nosotros son los carbohidratos y la fuente baja es el entorno. ¿Y para qué produce calor el ser humano? Como máquina térmica, para mantener la temperatura interna en 37 grados. A nosotros no nos puede cambiar la temperatura. Si nos cambia la temperatura corremos el riesgo de desfallecer. Una persona con mucha fiebre, si uno no corre, se muere, ¿cierto? Sobre todo un niño. Y si nosotros nos exponemos mucho al frío, perdemos tanto calor que la temperatura disminuye y hay problemas severos, ¿cierto? Y nos podemos también morir. Entonces, nosotros tenemos que mantener un equilibrio térmico con el entorno. Y ese calor que producen los alimentos es para eso, para mantener la temperatura en 37 grados. Si el ambiente está por debajo de 37, yo le estoy entregando calor al ambiente. Y si le entrego calor al ambiente, mi temperatura tiende a descender. Y como no puede descender, entonces el cuerpo pide comida, pide carbohidratos, ¿cierto? ¿Han notado que en clima frío uno le da más hambre? Es por eso. Porque el cuerpo necesita compensar esa energía que se está perdiendo. Y si uno tiene una actividad, un trabajo muy intenso, también se necesita más carbohidratos. ¿Han visto las cocas de los oficiales de construcción? Tremendas cocas. ¿Por qué? Porque demandan mucha energía. Eso se llama calor metabólico, ¿cierto? ¿Con qué evalúan una máquina térmica? ¿Qué término? La eficiencia. La eficiencia de un motor a combustión es del 25%. Y del ser humano como máquina térmica, lo máximo que puede dar como trabajo útil es del 25%. ¿Cuándo? Cuando está en una actividad muy intensa. Por ejemplo, una persona que hace los 100 metros en competencia, la potencia que desarrolla es tanta que su eficiencia produciendo trabajo puede ser del 25%. ¿Cuándo no es menor? Cuando estamos durmiendo, ¿el cuerpo está haciendo trabajo o no? Sí. Un trabajo mínimo se llama metabolismo basal. Una persona que pese 80 kilogramos y que mida 1,80 tiene un metabolismo basal de 80 vatios. O sea, con que prender 4 bombillos ahorradores de 20 vatios. Y mire que si está durmiendo, su corazón tiene que funcionar, sus pulmones, entonces eso es metabolismo basal. ¿Sabes? Está haciendo trabajo ineficientemente, sí. Pero bueno, si el cuerpo es tan perfecto y tiene una eficiencia de esas, imagínese cualquier máquina que haga el hombre por necesite que haga es muy eficiente. Difícil, ¿cierto? Entonces mire que el cuerpo es otra máquina térmica. Yo creo que eso no lo sabían, sí. Entonces la gente le teme a la termodinámica, le huye a la termodinámica y nosotros estamos en contacto a diario con la termodinámica. El propio cuerpo de nosotros es una máquina térmica, ¿sí o no? ¿Cómo se halla la eficiencia de una máquina térmica? El trabajo que sale o que se produce o el que yo saco como provecho de mi máquina térmica sobre el que me cuesta a mí, o sea, la energía que yo alimento. Y para expresarle el porcentaje se multiplica por 100. Yo puedo alimentar calor, cuando yo alimento calor se llama eficiencia térmica. Pero ese calor proviene de qué? Normalmente proviene de energía química, de un combustible. Si yo comparo ese trabajo con la energía química y no con el calor, no puedo hablar de eficiencia global. Y solamente hablamos de eficiencia en máquinas térmicas cuando está involucrado el término de trabajo. Porque hay procesos de transformación de energía que son eso, transformación de energía. Yo, por ejemplo, aquí transformo energía química térmica. Aquí en esta transformación yo no estoy sacando trabajo. Entonces yo hablo de eficiencia de conversión de energía química a térmica. Entonces yo prendo una lámpara. Ahí hay una eficiencia, ¿cierto? Pero ahí no está saliendo trabajo. Estoy convirtiendo energía
eléctrica a lumínica. Entonces yo hablo de eficiencia de conversión de energía eléctrica a lumínica. ¿Saben cuáles son los bombillos de luz incandescente? Los de luz amarilla. ¿Y saben cuánto es la eficiencia de un bombillo de esos? 7%. ¿Qué significa eso? Que el 7% de la energía que yo estoy alimentando, que me cobra EPM, se aprovecha para iluminar. ¿Qué pasa con el 93%? Se transforma en calor. ¿Han visto que esos bombillos, si no hay buena ventilación, empiezan a producir una cantidad de calor considerable? O sea que es más lo que estoy utilizando yo esa energía o esa transformación para calentar que para iluminar. ¿Y un bombillo eso de cuántos vatios es? 100 vatios. O sea que yo aprovecho 7 vatios para iluminar y 93% para contaminar. Porque toda la energía que se no aprovecha termina en el ambiente como calor y eso es contaminación, porque eso es aumento de entropía, eso es calentamiento global. El fenómeno de calentamiento global es aumento de la temperatura de la atmósfera. Y cada que yo le estoy entregando calor a la atmósfera, estoy provocando de que la temperatura aumente, o sea que estoy contaminando el ambiente. Las consecuencias del cambio climático son a raíz del calentamiento global. Y el calentamiento global es a raíz de esa energía que nosotros desperdiciamos en el ambiente como calor. Y de el producto de la combustión de los hidrocarburos, el CO2, el metano, el CO, el vapor de agua. Por eso a uno le hablan de uso racional de la energía. Eso lo hace ya como campaña de PM. Y cuando un estudiante pasa por un curso de termodinámica, lo mínimo que puede hacer cuando termine el curso es tratar de hacer eso. Uso racional de la energía. Si yo hago uso racional de la energía, estoy haciendo de que un proceso sea más eficiente energéticamente. Si es más eficiente, hay menos costos energéticos y también hay menos impacto ambiental. Por eso las campañas de cambiar esos bombillos de luz incandescente a lo que conocemos como bombillos ahorradores. Miren el nombre, ahorradores. Ahorradores, ¿por qué? Un bombillo de luz incandescente es de 100 vatios. ¿Y un ahorrador es de cuántos vatios? 20. Normalmente en una habitación, o en una sala, o en una vivienda se utilizan los de 20 vatios. Entonces si cambio uno de 100 vatios por uno de 20, ¿cuánto me está ahorrando? 80%. El 80%, 80 vatios. De un ahorrador es hasta el 40%. O sea, hay doble ahorro, que es de menos consumo de potencia y es más eficiente. Y si a mí me cobran 100 pesos por tener ese bombillo prendido todo el día, pues si lo cambio por uno de 20, ya no van a cobrar 100, sino 20. Menos todavía porque la eficiencia es del 40%. Entonces hay un ahorro adicional ahí. Entonces se dan cuenta porque esas campañas. Mire que esos bombillos de luz de incandescentes son más para calentar que para iluminar, pero están mandados a recoger. ¿Con qué calientan las empanadas en las cafeterías? Con esos bombillos, ¿cierto? Y los lechoncitos y los pollitos en las granjas, con esos bombillos. Eso como para que ustedes empiecen a tomar conciencia y desde ya pueden empezar a hacer uso racional de energía en sus casas. ¿Quién de aquí paga los servicios de la casa? ¿No saben cómo les cobra la energía de PN, sí o no? Ni a cómo les cobran la unidad de energía. Kilovatio hora y en extracto 3 más o menos 350 pesos. A ustedes no les importa porque ustedes no pagan, pero yo sí me imagino que la cantaleta que le echan los papás porque uno derrocha mucha energía. Computador prendido, televisor prendido, bombillos prendidos, ¿sí o no? ¿No le echan cantaleta? Claro. O el teléfono cuando se pegan, ¿por qué? Porque ustedes no pagan. En una empresa no pueden hacer eso porque ya los echan. Obviamente sus papás los quieren mucho y no los va a echar a ustedes. Pero mire que ya pueden empezar a hacer uso racional de la energía. Todo eso. Lo que yo sé, por ejemplo, de esa contaminación por calor, digamos con los paneles solares, pues lo que hacen es captar ese calor, pero hay esa eficiencia del panel solar, pues como no es pues es menor la eficiencia, entonces se devolvería ese calor. No, lo captaría parte la está produciendo como energía eléctrica, antes es como si estuviera recuperando parte, porque es que aquí llegan rayos solares. El efecto invernadero, ¿sabe qué es el efecto invernadero? Entran los rayos solares y por los gases que hay, CO2, vapor de agua, el metano, las vacas contribuyen al 4% al calentamiento global, por todo el metano que producen. Entonces esos rayos entran, tratan de salir nuevamente porque se reflejan en la Tierra y cuando se encuentran con esas partículas se vuelven y se quedan atrapados y eso provoca calentamiento global, ¿cierto?
Entonces mire que si esos rayos solares entran y usted los absorbe y los convierte en energía eléctrica, usted está disminuyendo ese fenómeno en cierta parte. Es muy ineficiente. Ahorita yo decía que el 12%, pero algún estudiante me decía de que ya se consiguen hasta el 45%. Imagínese qué tan eficiente. Y con una ventaja, ¿quién le cobra usted el sol? Nadie. Claro que donde se Pues se pongan a... supone que no. Llegará un momento donde que sí, son capaces de cobrarle nada el capitalismo muy berraco. Entonces mire que ahí se puede aprovechar eficientemente energía gratuita. Además que sí, porque ya uno se supone que no puede coger el agua de lluvia para uno, ¿no? A eso no lo sabía yo. Porque se la cobra. Imagínense que descarga. Nosotros somos tan goles que... No hacemos nada. Nos damos por Y ya los que se quejaban se van a entregar. Bueno, el rollo es ese, ¿cierto? Que ustedes deben de hacer uso racional de la energía. Ahora, nosotros acá vamos entonces a trabajar con una máquina térmica y la vamos a evaluar. ¿Cómo funciona esta máquina térmica? Aquí va a haber un combustible que es etanol. Lo vamos a quemar, entonces convertimos esa energía química a calor. Y parte de ese calor lo absorbe el agua que hay acá. O sea, que se aprovecha como energía térmica. Pero esta energía térmica de alguna forma se va a convertir al trabajo porque vamos a subir agua de este nivel a este nivel. Entonces hay una fuente de alta, una fuente de baja que le dije que son los alrededores, que siempre son los que reciben el calor que no se aprovecha y se produce trabajo. Como vamos a evaluar mi máquina térmica, yo tengo que cuantificar la energía química que se libera, tengo que cuantificar la energía térmica y tengo que cuantificar el trabajo que se produce. Tengo que cuantificar la eficiencia cuando convertimos energía química a térmica, la eficiencia térmica que es convertir energía térmica a trabajo y la eficiencia global que es convertir energía química a trabajo. Entonces, tres cálculos: energía química, energía térmica y trabajo. Tres eficiencias: conversión de energía química a térmica, eficiencia térmica y eficiencia global. Y pérdidas, tanto en porcentaje como en unidades de energía total. Las pérdidas cuando yo convierto energía química térmica, térmica trabajo y las globales. Mire que conociendo todo eso, yo sé entonces cuánta energía había, cuánta se aprovecha, cuánto es la eficiencia, cuánto se perdió en el ambiente, ¿cierto? Así quedaría evaluada la máquina térmica. Ahora, ¿cómo se calcula cada uno de esos términos? Energía química. Los combustibles, vamos a trabajar con etanol, tienen una propiedad que se llama poder calorífico, ¿cierto? El poder calorífico es la energía por unidad de masa que tiene un combustible. El carbón en Amaga más o menos tiene 7000 calorías por gramo. ¿Eso qué significa? Que si yo cojo un gramo de ese carbón y lo quemo, eso en promedio. La otra práctica que ustedes van a hacer acá es hallar el poder calorífico de un combustible. Por ejemplo, esto es un carbón de Amaga y tiene 6.273 calorías por gramo. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo un gramito de este carbón y lo quemo, me libera estas 6.273 calorías. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Para eso hay un montaje acá, que es para cuantificar esa cantidad de energía que libera eso. En el caso del etanol, ustedes lo van a consultar. Van a consultar cuál es el poder calorífico del etanol. Como es por unidad de masa, entonces yo necesito saber cuánto etanol se quema ahí, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo meter aquí esta cantidad de etanol peso, hago el experimento y al final peso, y la diferencia de peso me dice cuánto etanol se consumió en gramos o en kilogramos. Obviamente aquí va a ser en gramos, y esa diferencia de peso multiplicada por el poder calorífico me dice cuánta energía se liberó, o sea, cuánta energía química liberó el combustible que se convirtió en calor. Parte de ese calor lo aprovecha el agua, lo otro se disipa en el ambiente por convección y por radiación, o sea, se pierde, y es una cantidad alta. Se van a encontrar que la eficiencia es muy bajita. Pero resulta que la balanza que hay aquí es analítica y no me da para pesar esto con el etanol. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ahí es donde recurrimos a las propiedades termodinámicas. Recuerden el concepto de termodinámica, estudia las propiedades también de los fluidos involucrados en ella. Yo voy a medir ese volumen antes y después, eso sí lo puedo medir más fácil. Y la diferencia de volumen me da el volumen consumido. ¿Y cómo obtengo la masa a partir del volumen? La densidad. Entonces también necesitan consultar la densidad del etanol. Entonces, volumen inicial menos volumen final multiplicado por la densidad me da la masa, y eso multiplicado por el poder calorífico que consulten me da la energía química que se libera. ¿Listo?
eso se libera en forma de calor y parte de ese calor lo absorbe el agua que hay acá. La otra parte se disipa al entorno por convección y por radiación. ¿Cómo cuantifico yo el calor que gana el agua? Las sustancias tienen una propiedad que se llama capacidad térmica específica. Es la cantidad de energía que necesita para aumentar la temperatura por unidad de masa unitaria. En el agua, 20 grados es 4.18 Joule sobre grado Celsius. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo un gramo de agua y le quiero aumentar su temperatura en 1 grado, ¿cuánta energía necesito? 4.8. Si son 2 gramos. Y si son 2 gramos y 2 grados. 8. Yo multiplico por los 2 gramos y multiplico por los 2 grados. Por eso es que el calor se halla, sea que se lo que recibe como la capacidad térmica específica multiplicada por la cantidad de masa multiplicado por el gradiente de temperatura, o sea, por la diferencia de temperatura hasta donde yo quiero llevar mi sustancia. ¿Y cómo se va a medir eso ahí? Pues vamos a medir la temperatura inicial y la temperatura final. Vamos a medir el agua que hay acá, ¿cierto? Y la capacidad térmica específica se va a consultar. Esa propiedad depende de la temperatura. Como la temperatura varía en un rango, yo lo que puedo hacer y lo que se hace normalmente en termodinámica es, con la temperatura final y la inicial, se saca una temperatura promedio. Y con esa temperatura promedio yo voy a las tablas y busco la capacidad térmica específica del agua a esa temperatura promedio. Y esa capacidad térmica específica multiplicada por la masa de agua, multiplicada por el delta de T, me da la energía térmica que gana el agua. Listo. Ahora, yo no tengo la masa, yo medí el volumen. ¿Cómo paso ese volumen a masa? Pero del agua. Aquí hay 42.000 mililitros de agua. Entonces ya tienen ese dato. Ya tienen el dato del agua que hay acá, 42 mililitros. Y la temperatura inicial es 27 grados Celsius. 27 grados Celsius. Ahorita medimos la temperatura final y con la temperatura final y la inicial promedian para hallar la capacidad térmica específica. En este momento no hay trabajo porque hay equilibrio mecánico. La presión dentro de esta cámara es igual a la externa. A medida de que el agua gana energía térmica, pues su temperatura aumenta y por lo tanto llega a un punto donde empieza a aparecer aquí moléculas de agua en estado de vapor. Entonces hay una propiedad que se llama presión de vapor. Entonces, esta cámara se presuriza y va a llegar un momento donde la presión es tan alta que es capaz de vencer la oposición que hace el agua. Entonces va a empujar, ya va a haber un gradiente de presión, agua hasta este nivel. Y esa energía térmica entonces la estoy convirtiendo en trabajo, ¿cierto? Que es el trabajo que sale en mi máquina térmica. Y ese trabajo simplemente es elevar agua de un nivel a otro nivel. Eso es energía potencial o trabajo potencial. ¿Y cómo se calcula la energía potencial? MGC. ¿Cuál M? La masa de agua que sube hasta acá. G, aceleración de la gravedad local. Y Z, ¿el agua hasta dónde sube? Hasta acá. Pues cuando subamos el agua medimos el nivel donde quedó acá el agua hasta esta altura que es donde sube lo que se recupera. Es la masa de lo que subió. Sí, no sobre esta, sino sobre la masa de lo que sube porque yo trabajo en la que sube. ¿Y la distancia se mide Desde el nivel que queda acá. Pues esa distancia por la masa de agua que subamos, que vamos a medir es el volumen y con la densidad que es 1, hallamos la masa y por la gravedad local me da el trabajo, que es trabajo potencial, que sale de mi máquina térmica. Entonces miren que ya tienen cómo calcular cada una de las energías involucradas en mi máquina térmica. Y para hallar las eficiencias y las pérdidas simplemente relacionarlas. Energía térmica sobre energía química, eficiencia de conversión de energía química a térmica. Trabajo sobre energía térmica, eficiencia térmica. Trabajo sobre energía química, eficiencia global. Ahí le dicen a él que después de la grabación vea. ¿Cómo es que vamos a vender la película? Sí, yo voy a hacer un Me la blog. puede pasar a mi hermano, le agradecería. Un blog y la monto ahí en el blog para que los Pero compañeros. mándeme, hágame el favor. Yo quiero conseguir porque ese cada rato me firma. Ustedes se imaginan, y este semestre son buenos grupos, pero repetir este cuento esta mañana 2 veces, ahorita 2 veces, y en toda esta semana 4 veces por día. No, Lo que yo les